Bueno, pues hoy se termina el libro de Joel. Son solamente 3 capítulos. Es un libro que no es fácil, es bastante complejo para tener solamente 3 capítulos. De hecho, ni siquiera se está seguro cuándo se escribió, porque igual que hay otras profecías donde se deja ver en los tiempos de que Reyes se estaba profetizando, en solo 3 capítulos las pistas que se nos dejan no son muchas. Se cree que es uno de los profetas más antiguos, dentro de los que están en el compendio de las Escrituras, que fue anterior a la destrucción del templo. Obviamente, en uno de los pasajes se habla de que hay sacerdocio y altares, y no se está seguro si profetizó antes de la división del reino o después tampoco. Pero lo cierto es que hay algunos principios que aparecen en el libro del profeta Joel que lo tenemos validado a través de las Escrituras en otros lugares. Antes de empezar a ver algunas cosas, decir que no voy a ser muy puntillista ni muy detallista, sí hablaremos algunas cosas, pero me gustaría que pudiéramos ver hacia dónde van las cosas en el mundo y al mismo tiempo cómo Dios trata con su pueblo o con sus hijos. El apóstol Pedro dice en el versículo 17 del capítulo 4, en su primera carta, es decir, primera de Pedro 4:17, que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es decir, Dios, cuando hay desobediencia o cuando las cosas se descarrilan mucho, Dios comienza juzgando o disciplinando a sus hijos. Dios empieza poniendo orden en su casa. Porque, ¿sabéis una cosa? Dios es extremadamente sensato, sabio e inteligente. ¿Ha visto alguna vez a alguien dando buenos consejos, pero que su familia y su casa es un desastre? ¿Qué piensas cuando tú eres consciente de eso? Pues cuando las cosas se descarrilan, Dios comienza poniendo en orden su casa y luego va fuera a poner orden también. Dios es sabio y tiene mucho sentido común. Así que el juicio comienza primero por la casa de Dios. Eso es lo que vamos a ver en Joel, porque Dios va a advertir a su pueblo para que no tenga que padecer. Porque eso es otra cosa. Cuando Dios llama al arrepentimiento o Dios da avisos, empezando por su pueblo, la intención de Dios, como dice Joel, no es decir que bien, ya tengo la posibilidad de darle un palo a mi pueblo. Ya, como mis hijos han descarriado, voy a aprovechar y se las voy a hacer pasar canuta, como si Dios disfrutara de eso. Dice que Dios no se duele del castigo. Por tanto, antes de que lleguen los juicios, la disciplina o el castigo, Dios avisa. Avisa con intención de arrepentimiento, y eso es lo que ocurre en el libro de Joel. Un creyente puede padecer disciplina, castigo o juicio. 2 versículos antes del que acabo de leer, de Primera de Pedro, dice Pedro: ninguno de vosotros padezca, es decir, sufra problemas o tribulaciones como homicida, ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pues si no estás recogiendo lo que has sembrado, claro. Ahora, si alguno padece como cristiano, y Jesús avisó de eso en las bienaventuranzas, es decir, padecer solo y exclusivamente por el nombre de Cristo, por vivir en Cristo, por obedecer a Cristo, entonces eso no debe ser vergonzoso. Lo otro sí. Y quiero subrayar lo que dice Pedro aquí en el 16. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Porque si padecemos por ser malhechores, aun siendo creyente, entonces vergonzoso. Y subrayo esta palabra para cómo va a terminar Joel. Vergüenza. Pasar vergüenza por cómo nos comportamos y luego nos vienen las consecuencias. Ahora, si estamos sufriendo juicios, tribulaciones o dificultades por causa del nombre de Cristo,
Eso, lo que nos dice la palabra, por eso no nos avergonzamos. Y en este contexto dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora, fijaos, el mismo apóstol Pablo, hemos visto lo que dice Pedro, ahora vamos con el apóstol Pablo. En 2 de Corintios 7:10, dice que la tristeza que es según Dios, o sea, hay un tipo de tristeza, de congoja, que cuando viene de Dios produce arrepentimiento. Tomas conciencia de tu realidad, tomas conciencia de estar desviado en el camino en algunas áreas de tu vida y esa tristeza te produce un arrepentimiento para salvación. No para salvación del lago de fuego, sino para salvación de tu propia alma, para salvación del pecado y para salvación de no padecer disciplinas o juicios. Pero de este tipo de arrepentimiento o de tristeza no hay que tener pesar, dice 2 Corintios 7:10. Lo estoy leyendo en la Reina Valera del 77, porque la del 60 dice que este tipo de arrepentimiento dice no necesita arrepentimiento, entonces parece una redundancia. Lo que está diciendo es que esta tristeza que produce arrepentimiento no debe de tener pesar. Dice, pero la tristeza del mundo sí produce muerte. Porque cuando el mundo se las ve venir, normalmente no procura o ocurre arrepentimientos. Generalmente, el pesar que viene del mundo es vivo como me da la gana y ahora vienen circunstancias que me lo están haciendo pasar mal y ya no puedo seguir viviendo como me da la gana y eso pues me tiene depre. Esa tristeza, según el mundo, produce muerte. Porque en realidad la tristeza del mundo es no poder seguir viviendo la vida como uno le da la gana. Pero la tristeza, según Dios, es que nos lleva a ajustarnos al camino. Y eso ahorra muchos problemas. Dicho esto, hermanos, vamos a ver que estas cosas que dijeron los apóstoles no se las sacaban de la manga. Conocían bien las Escrituras. Conocían bien cómo Dios trabajaba, funcionaba en la propia historia del pueblo de Dios. Y aquí está en Joel. Comienza el capítulo 2 diciendo, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Aquí la palabra trompeta en hebreo es shofar. Es decir, no es una trompeta como las que se tocan en las bandas. Es un cuerno grande que se utilizaba para dar alarma para las guerras y para avisar para ciertas cosas. La trompeta generalmente en las Escrituras está relacionado con una de las fiestas bíblicas que se llama Fiesta de las Trompetas. En hebreo es Yom Teruah, en el mes séptimo, y que normalmente era una llamada al arrepentimiento. El judío lo entiende así, es una llamada al arrepentimiento porque 10 días más tarde viene el día del juicio o el día de la expiación, lo que se conoce como Yom Kippur. Había una serie de protocolos en el antiguo pacto, en 2 machos cabríos no se sacrificaba, el otro se mandaba al desierto por Azazel, una serie de historias que no nos da tiempo, pero que es muy interesante estudiar. Pero entendían que la fiesta de las trompetas era para tener un tiempo de arrepentimiento, porque si el día de la expiación ellos seguían siendo pueblo de Dios, era por misericordia de Dios y porque Dios les perdonaba. Cuando aparece tocar trompeta y dar alarma es por varios motivos. Viene el juicio, mejor arrepentirse. Vienen dificultades, mejor arrepentirse. Porque lo que Dios está haciendo es dar oportunidad. Dice, porque viene el día de Jehová y porque está cercano. En el versículo 2 se habla de que Dios traerá a un pueblo grande y fuerte. Dice, como este pueblo no lo ha habido antes y después en años y en muchas generaciones no lo habrá tampoco. Es probable, bastante probable, que se esté refiriendo a Babilonia. Recordad que Babilonia, las profecías de Daniel, en aquel sueño, en aquella estatua, era la cabeza. Un imperio como el que no ha habido otro. Un imperio extraordinariamente potente. Y ya sabéis que son los babilónicos los que van a deportar al pueblo de Judá. Y por otro lado, dice que después de él no habrá en año de muchas generaciones. Posiblemente con menos fuerza que él, pero fue bastante fuerte el imperio medo-persa, pero fuerte hasta el imperio romano no habrá otro que afecte al pueblo de Dios
de manera como lo hizo el pueblo babilónico. Y dice que de este pueblo, dice, temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. O sea, son ejércitos y es un pueblo que cuando amenaza, todos palidecen, incluso otras naciones. Y da una serie de detalles que me voy a detener ahora un pelín y os diré por qué. Dice, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por la ventana a manera de ladrones. Vamos a quedarnos con estos detalles. Es decir, el peligro de estos pueblos es que cuando te acechan, cuando te invaden, cuando conquistan, entran en la ciudad, corren por el muro, les da igual que estén amuralladas, suben por las casas, se meten por las ventanas, entran en las casas a manera de ladrones. Los ladrones normalmente no pegan, se puede es que vengan a robar, eso no lo hacen, normalmente. ¿Verdad? Te sorprenden. Si estás dentro, cuando te das cuenta ya están dentro. O no avisan. Y vamos a quedarnos con el versículo 9 para algunos detalles, porque creo que podemos aprender algo para nuestros días de eso. Versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol, la luna, se oscurecerá y las estrellas retraerán su resplandor. Estas profecías hablan de cosas que posiblemente, históricamente, ocurrieron al pueblo de Dios. Que ya ocurrieron. Hemos hablado de Babilonia, luego le ocurrió también con los romanos. Pero guarda muchísima similitud con los tiempos finales y con lo que está profetizado por el propio Señor Jesús y en Apocalipsis. Y recordad que Apocalipsis también habla de una Babilonia que el Señor va a terminar tirando. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque voy a tratar de ser práctico. Ya sabéis que pienso que la cuarta bestia de Daniel está asomando algo más que la patita. Y que está corriendo y está mostrándose poco a poco tal cual es. Una de las cosas que hemos leído dice que irán por la ciudad. El sistema en el que vivimos, su mayor fuerza la tienen las ciudades, porque ahí es donde tiene un mayor control. Correrán por el muro. En una ciudad es muy difícil evitar o poner barreras para que el sistema te afecte. Subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Hermanos, llevan años entrando el enemigo. Y ahora el enemigo lo voy a mencionar en singular. ¿Sabéis a quién me refiero? Entrando en las casas por las ventanas. Porque hay una ventana que tenemos dentro de casa y que no da a la calle. O más de una. Porque también hay ventanas que se conectan por redes hasta inalámbricas. Estoy hablando de la televisión, estoy hablando de ordenadores, estoy hablando de cosas por las cuales este sistema se cuela en las casas. El enemigo se cuela en las casas. Y hermanos, es cuestión de sensatez. Si se cuelan a modo de ladrones, el enemigo no siempre, aunque cada vez más, ya lo dicen claro, sobra gente en el mundo, sobras tú, no ellos, sobras tú. Es que lo dicen así. Pero llevan tanto tiempo colándose por las ventanas, llevan tanto tiempo saltándose los muros y corriendo a través de los muros con toda impunidad, que ya te pueden decir cualquier cosa que es que te la tragas. Es que te da igual. A la gente que no le quiten su tapita y su cervecita. Pero si mientras tanto están perdiendo a sus hijos, si mientras tanto sus hijos están andando en toxicomanías, en inmoralidades extremas o cualquier cosa, el problema de la vida, venga, vamos a tomarnos algo. Y la gente vive así. Y la gente vive así. Hermanos, y esto solamente fuera. O este pueblo grande y temible, peligroso y enemigo, lleva ya años juzgando al pueblo de Dios y no queremos darnos cuenta. No nos damos cuenta que muchas veces hablas con nuestros jóvenes. Estoy diciendo jóvenes, pero vamos, con los mayores también.
Solamente existe lo que pongan en un telediario a las 3 de la tarde. Lo que no te pongan en un telediario no existe. Lo que no digan los medios de comunicación no existe. Te dicen de qué hablar, te dicen de qué pensar. Hermano, si eso no es dejar que el enemigo entre en casa, tú me dirás qué es. Pero yo estoy personal y plenamente convencido que el pueblo de Dios, que la iglesia de Dios, está y lleva tiempo siendo juzgada. Y que nadie me diga que a sus hijos lo educan en los caminos del Señor porque los domingos lo trae a una iglesia. El enemigo se está colando en las casas desde hace tiempo, sin pedir permiso, pero es que se lo hemos dado. Se lo hemos dado. Y bueno, esto sería para hablar largo y tendido. Pero lo digo, hermanos, porque ¿y si estuviéramos viviendo tiempos proféticos que avisan de estas cosas y no nos damos cuenta? Recordad que la cuarta bestia de la que habló Daniel lo pregunta un montón de veces, que es muy distinta a las demás, es diferente, es diferente, es diferente. Lo tenía en el capítulo 7. Es distinta. Entonces, si la Biblia nos está avisando de que el último imperio o reino, que es peligrosísimo, que va a devorar y triturar toda la tierra, lo que hay es que estar pendiente para que no nos devore y no nos triture a nosotros. Porque si no velamos, como el Señor Jesús nos pidió, si no velamos por eso, pues vamos a estar en juicio sin darnos cuenta. Y hermanos, como el enemigo, como sistema, y también lo dice Apocalipsis 18, este sistema comercia con muchas cosas, pero comercializa con las almas de los hombres. Con las almas de los hombres. Si tú conquistas el alma, el pensamiento de una persona, te puedes despreocupar de él completamente. No solamente no es tu enemigo, sino cuando tú necesites que te haga labores para defenderte, lo hará. Si conquistas la mente y el corazón de una persona, le tienes el coco comido, lo llevas donde tú quieras. Eso es extraordinariamente deseable para un enemigo sagaz y perspicaz. Y ojo que Daniel advirtió. Advirtió que era muy diferente. Voy un poco adelante, me salto algunas cosas. El Señor Jesús en Mateo 24, 29 dijo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y antes ha hablado de una tribulación cual no la ha habido ni la habrá nunca jamás. Nunca más habrá una tribulación como esa. La última que está por venir. Dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. No me voy a meter tanto en aspectos proféticos, sino en estas circunstancias que pasa. Versículo 12. Por eso, por estas cosas que están advertidas, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Porque estas cosas vienen, porque estas cosas están avisadas, ¿cuál es la mejor manera de protección que tiene el pueblo de Dios? Nosotros no debemos protegernos solamente con métodos carnales o con métodos terrenales. Porque este sistema es tan sagaz que lo que se te ocurra te lo puede fastidiar. Te lo puede fastidiar. Tú puedes decir, no quiero saber en este sistema, venga, pago tele, pago tal, me voy a una casa, lo alto un monte, no sé cuánto, no sé qué. Bueno, pues a lo mejor mañana prohíben que se pueda transitar por los senderos del monte por el cambio climático. ¿Me explico? Es decir, cualquier cosa que tú puedas planear con métodos terrenales, te las pueden echar abajo. El único que puede darnos sabiduría y discernimiento, el único que puede sellarnos para ser protegidos, si quiere que lo seamos, porque si realmente en alguna ocasión el Señor permitiera que padeciéramos, que no sea por malhechores, que no sea por ser como el mundo, sino que sea por el nombre del Señor, que sea por vindicar el carácter y la santidad de Cristo en nuestras propias vidas. Y si en una circunstancia así, Dios en su soberanía quiere que demos nuestra vida por Él, Él manda. Pero, ¿cuál es la mejor protección? Convertirnos a Dios de todo corazón. Ayuno, lloro y lamento. El único día ordenado en la Biblia para ayunar
es el día de la expiación, el Yom Kippur, 10 días después de la fiesta de las trompetas. A eso está aludiendo aquí. ¿Y qué dice Jesús? Lucas 21:36. Velad en todo tiempo, orando. ¿Orando qué? Fijaos qué tema para la reunión de oración. Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, Jesús dijo que puesto que estas cosas que van a venir, que estemos velando, orando, para que seamos tenidos por dignos de escapar de esas cosas. Y ahora fijaos, a ver cuántas veces hemos meditado en esto, en 1 de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Qué significa permanecer en el Señor? Permaneced en mi palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si mi palabra permanece en vosotros, pues permanecéis en mí. Para que cuando se manifieste, es decir, para que cuando se manifieste el Señor Jesús, tengamos confianza. Y ahora fijaos, esto se predica muy poco. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La mayoría de los creyentes están pensando que el Señor viene, ¡bum!, ya todo perfecto y estamos de fiesta. Yo no sé los detalles porque todavía no ha llegado ese momento y no lo voy a aventurar aquí. ¿Se te ha ocurrido pensar que cuando el Señor se manifieste puede haber gente creyente que su cosa sea alejarse de Él por vergüenza? Que cuando el Señor se manifieste nuestra cosa sea... ¡Qué vergüenza! 1 de Juan 2:28, escrito está. Dice el versículo 13, rasgad vuestro corazón y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Y no vuestros vestidos. Ellos eran especialistas en liturgia. Venga, ahora toca arrepentirse. Venga, rasgamos los vestidos, ayuno, cilicio. Mucha liturgia que parezca que... Venga, un quebrantamiento, un llamamiento. Aquí, tirado al suelo. Venga, ¿quién se...? Y el Señor lo que está diciendo, hey, rasga tu corazón. Rasga tu corazón. Esto es lo que tiene que quebrantarse, lo que hay dentro. Porque si lo que hay dentro no cambia, lo demás se convierte en pura parafernalia. ¿Y por qué el Señor quiere que nos convirtamos a Él? Porque es misericordioso, es clemente, es tardo para la ira y grande es misericordia y que se duele del castigo. Y repite el versículo 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, Yom Kippur, y convocad asamblea. Y fijaos, hermano, esto es para todos. Dice el 16, reunid al pueblo, santificad la reunión. ¿Habéis pensado qué significa santificar una reunión? Pues ya lo veremos otro día. Pero es como para pensarlo. ¿Qué cosas ensucian una reunión? ¿Qué cosas hacen que cuando los creyentes estamos reunidos, esa reunión no esté santificada? Esto es para pensarlo, porque proclamar arrepentimiento y conversión al Señor y que las reuniones no estén santificadas, ¿qué significa eso? Por supuesto va más allá de si se levantan las manos o no, si nos sentamos así asados, no tiene nada que ver con eso. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, todos, como pueblo. La iglesia son familias. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Ahora mismo no es tiempo de luna de miel. No es tiempo de vivir incluso para el ocio, incluso para las cosas lícitas. Cuando hay tiempo de conversión y viene una amenaza, no es oportuno las cosas que son lícitas. Pero que son buenas, que no son malas en sí. Hay veces que las cosas lícitas no son oportunas en función de la urgencia y de lo que viene. ¿Tú te imaginas con un ejército babilónico a punto de llegar para deportar a todo tu pueblo si es el mejor momento para preparar una boda y una luna de miel y planificación familiar? Es sentido común, hermano. Lloren los sacerdotes ministros de Jehová. O sea, también los que sirven al Señor. Y ahora fijaos qué detalle, estoy en el 17. Perdona, pide perdón al pueblo. ¿Y cómo termina el versículo? Fijaos, aquí hay una llave para la oración preciosa.
¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Si nosotros siendo creyentes pasamos por sufrimientos porque nos lo merecemos, luego la gente va y dice, mira, estos son los cristianos. Aquí, esta es una llave de la oración, decirle al Señor, Señor, ten misericordia, porque van a decir que ¿dónde estás tú? Porque somos tus hijos. Pero ¿en qué momento viene esta oración? Después de regar el corazón y después de un arrepentimiento de verdad. Pues si no hay arrepentimiento, y yo le vengo a decir, Señor, Señor, ¿qué van a decir los demás? Al Señor le va a dar igual. ¿Tú crees que el Señor va a sacrificar su justicia y su gloria por un queda bien? No. El Señor es completamente coherente y lleno de contenido en lo que hace. El Señor tiene en cuenta su gloria y qué es lo que digan los demás cuando hay una realidad detrás. Un testimonio no es lo que aparentamos, es lo que somos. Por eso eso de si hay un escándalo en la iglesia, no hombre, pero por el testimonio que no se sepa y tal y cual. ¿Cómo? No hay que hacer anuncio de las cosas. Pero si tú metes la porquería debajo de la alfombra, al final tropieza todo el mundo con ella. El testimonio es lo que somos, no lo que aparentamos. Y Dios no se casa con la apariencia. Dios se casa con un pueblo santo porque Él es santo. Promete muchas cosas. El Señor habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y hay una cosa que quiero leer. En Joel 2:23, cuando habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, hay algo que no sé por qué. Sinceramente no sé la razón, pero muchas traducciones se lo han comido. Se lo han comido, pero en hebreo viene. Y de hecho, yo lo voy a leer en la Reina Valera de 1865. La Reina Valera de 1865 da el detalle que otras muchas traducciones han evitado. Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y regocijaos en Jehová vuestro Dios, porque os dará enseñador de justicia. Otra traducción podría ser maestro de justicia, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Lluvia temprana y lluvia tardía. La lluvia temprana es la que trae la primera cosecha, la lluvia tardía es la que trae la cosecha posterior. Pero esto viene después de que el Señor mande enseñador de justicia. No hay fruto, no hay avivamientos si no hay justicia primero. Un avivamiento no es que esto estuviera aquí con 200 personas todos pegando botes mientras cantamos. Eso no es un avivamiento. Un avivamiento ni siquiera sería estar quebrantados y orando al Señor si no estamos dispuestos a ser enseñados, instruidos en su justicia. Si la justicia de Dios, sin obediencia a Dios, todo lo demás sobra, hermano. La base del Evangelio es que Jesucristo es el Señor. Si tocamos su justicia y sus mandamientos, entonces, si los quitamos de medio, no es nuestro Señor. Es tan simple como eso. Yo no puedo decir, yo sigo a Cristo, Jesucristo es el Señor, y luego el Señor dice esto, bueno ya, pero es que eso es que tal, que cual, que tal. Bueno, ¿es el Señor o no es el Señor? ¿En qué quedamos? Hay que ser claros. Hay que ser definidos. No hay lluvia temprana ni lluvia tardía si no hay primeramente enseñanza de la justicia de Dios. Este versículo sería para quedarse un buen rato, pero esto no es exhaustivo. El Señor promete restituir los años que habían sido comidos y las cosas que se habían estropeado. Promete que comer hasta saciarse. Esto a mí me da que pensar. Muchas veces pensamos que si come y queda satisfecho, eso es gula. Bueno, no necesariamente. Saciarse es una bendición de Dios, quedar satisfecho. Y dice el 26, hablando del pueblo, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Esto es un pedazo de promesa impresionante. ¿Por qué? Y ahora vuelvo a lo que leímos en Primera de Pedro. Si padecemos como malhechores, pasamos vergüenza. Si padecemos como creyentes y por andar en Cristo, eso no es vergonzoso.
Si el Señor promete que su pueblo no será nunca más avergonzado, es una promesa de que su pueblo, de que sus hijos andaremos en santidad y nunca más tendremos que ser disciplinados. Y que el Señor prometa esto es maravilloso, hermanos, es maravilloso. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo.